¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para ser un líder transformador en el mundo de las startups y el capital de riesgo en América Latina? Porque lo que yo estaba haciendo era completamente distinto y para mí fue una experiencia transformacional. Quiero que más personas en el ecosistema tengan esa experiencia. Hoy, en Caminos Extraordinarios, nos acompaña Pablo Navarro, un hombre que ha cruzado fronteras, no solo geográficas, sino también personales y profesionales. Eso de no traigas tus emociones al trabajo es un mito, es la mayor falacia que tenemos. Yo termino dándole prioridad a otras personas y no a mí. Pero lo primero es entender cuál es esa herida y eso fue un proceso de 2 o 3 años. Pablo es el fundador de Cocora.io, una plataforma que busca conectar a líderes en América Latina con coaches ejecutivos de primer nivel. Significa ayudar a los diferentes líderes en la región a alcanzar su potencial. Pero más allá de eso, es un hombre en una misión para transformar la forma en que vemos el liderazgo y el desarrollo personal. Mi misión en la vida, apoyar el ecosistema de emprendimiento en Latinoamérica. Si alguna vez te has sentido atrapado en tu camino profesional o personal, este episodio es para ti. Mi estimadísimo Pablo, estoy sumamente emocionado de tenerte acá. Bienvenido. Gracias igualmente, Oscar. Pablo, para empezar me gustaría preguntarte, ¿qué es Toastmasters y para qué te ha servido? Toastmasters es una organización a nivel mundial que es para gente que le gusta hablar en público y o quiere mejorar sus habilidades de hablar en público. Yo me uní a Toastmasters cuando estaba trabajando en Chicago. Estaba trabajando para Ernst Young haciendo precios de transferencia, que es un trabajo muy técnico, muy de análisis. Me faltaba algún tipo de contacto social, necesitaba algo creativo y empecé a hacer Toastmasters. A mí me ha servido mucho Toastmasters para pulir mis habilidades de habla en público y como de habla y presentaciones en general. Eh, el chiste con Toastmasters es que a mí también me gusta mucho hacer brindis. Y cuando yo estaba en la universidad me aprendí brindis de Colombia, de China, de Japón, de Brasil, de todos los brindis. Y cuando llegábamos a las fiestas, yo siempre agarraba a la gente y empezaba a hacer brindis de diferentes países y diferentes idiomas. Y yo viví, después de la universidad, viví con uno de mis mejores amigos que se llamaba Giancarlo. No, se llama Giancarlo. Porque decía Toastmasters, los brindis. Y yo, no, es una cosa para hablar en público. Pero pues obviamente él siempre me hizo un poquito de bullying amigable con el tema de Toastmasters. Buenísimo, qué buena historia. Fíjate, Warren Buffett habla mucho de Toastmasters como la mejor inversión que ha hecho porque lo ayudó a hablar en público. Entonces, me parece muy relevante. Y ya entrando a materia, Pablo, cuéntame, ¿cuál es tu misión en la vida? Sí, mi misión en la vida es apoyar el ecosistema de emprendimiento en Latinoamérica. Y como yo dimensiono esta misión en la vida, para mí significa ayudar a los diferentes líderes en la región, no solamente en temas de emprendimiento, sino en otros temas, a alcanzar su potencial. Yo creo que hoy en día uno de los retos más grandes que tenemos como región es el ser buen líder es difícil y nadie te enseña a ser buen líder. Y una de las cosas que pasa bastante cuando uno está emprendiendo, que hoy en día pues yo estoy sesgado porque yo veo mucho el tema del emprendimiento, pero sí veo que las nuevas generaciones se están volcando mucho más hacia emprender o hacia ser independientes o hacia trabajar para empresas más pequeñas. Muchas veces lo que pasa cuando tú eres emprendedor y lo que pasa cuando tú estás en una empresa pequeña de alto crecimiento es que tú aprendes haciendo. Y cuando tú aprendes haciendo, el aprender haciendo es muy efectivo porque es mucho más rápido que aprender de otras maneras, pero puede ser muy costoso porque tú terminas aprendiendo de tus errores, que es bueno, pero tiene como quien dice, la particularidad que tú terminas
tú terminas haciendo muchos errores para aprender. Entonces, algo que yo he visto en mi carrera profesional es que un buen jefe, un buen líder, te hace la diferencia en un trabajo. Y pues una de las razones por las cuales lanzamos Focora es que queremos crear más líderes y líderes más efectivos en la región, porque al final del día eso es una de las cosas que tiene mayor impacto, no solamente en el desarrollo económico de las empresas y de la región, sino inclusive de la calidad de vida. Hoy en día, ahorita estaba viendo un reporte que salió en los Estados Unidos. Más del 50% de las personas, no mentira, el 29% de las personas reportan tener retos con ansiedad, temas de salud mental. Y este es un número que ha subido, casi que se ha duplicado en los últimos 10 años. Y gran parte de lo que determina la salud mental de la persona es su ambiente laboral, porque en el trabajo pasamos por lo menos 8 horas al día. Te digo por lo menos porque hoy en día por ahí pasó. La gente por lo general tiende a estar 10, 12 horas en el trabajo, sales del trabajo y sigues pensando en el trabajo. Y la relación que tú tengas con tu jefe, qué tan efectivo sea tu jefe en gestionar sus propias emociones y ayudarte a gestionar las tuyas, crea un impacto enorme en la calidad de vida de las personas y por extensión también en la salud mental de las personas y la salud física de las personas en la región. Pablo, me parece sumamente relevante. O sea, dijiste muchas. A mí me ha tocado vivir en carne propia este tipo de retos. Yo me acuerdo que hace mucho yo te pedí, cuando nos conocimos, yo estaba en Frubana, tú eras inversionista de Frubana y como viendo formas de colaborar, yo te dije, oye, me serviría mucho un coach o un mentor o alguien que ya haya pasado por lo que yo estoy pasando y me contactaste con Christian Q, creo, alguien que Sí, estudió el sí, sí. MBA contigo y ya al final nunca hablamos, ¿no? Pero en ese momento yo también estaba como pasando por una etapa de decir, ¿cómo le hace uno aparte de aprender haciendo y cometiendo errores? Eh, y entonces creo que lo que estás haciendo y tu misión es algo verdaderamente relevante. Ahora, me gustaría, mencionaste varias cosas, ¿no? Cocora y algunas cositas por ahí que ahorita me gustaría entrar en detalle, pero antes de eso me encantaría entender cómo llegaste a esta misión, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido los puntos de inflexión a lo largo de tu vida que te llevaron a donde estás hoy y a encontrar esa misión? Es una muy buena pregunta. Mira, a lo largo de mi carrera profesional, yo he sufrido de burnout varias veces. Y en mi experiencia, el burnout no necesariamente se da por trabajar X número de horas, sino que se da por trabajar cierto número de horas. No es que, o sea, cierto número de horas en un ambiente en el cual tienes un alto nivel de ansiedad, en el cual tienes un alto nivel de estrés, en el cual tú sales de la oficina y sigues estresado. No es que estés pensando en el trabajo y estés emocionado, es que estés pensando en el trabajo y tengas miedo o tengas ansiedad. Y yo he sufrido ese burnout en varios momentos de mi vida. Entonces eso es a nivel personal. Eso es algo que para mí siempre ha sido importante gestionarlo y lo he gestionado por medio de terapeutas, psicólogos y más recientemente por medio de coaching. Pero a Cuando ver, yo estaba... Dale. perdón, te interrumpí, pero me gustaría irnos hacia atrás a cuando vivías en Estados Unidos y como que cuéntanos un poquito del contexto y vámonos como en orden cronológico para conocerte un poquito más. Ok, perfecto. O sea, ¿quieres que... y simplemente la aclaración, ¿quieres que te cuente como de mi paso por Estados Unidos y los diferentes sitios? ¿O te hablo... o sea, ¿quieres que te cuente mi historia o quieres que te cuente como los diferentes puntos de inflexión? Me gustarían los puntos de inflexión, que entiendo que han sido tres a lo largo de tu vida y el primero empieza cuando vivías en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Dame un minuto ahí para coordinar mis pensamientos, o sea, para coordinar la respuesta. Mm,
Por supuesto, mira, yo te diría el, el primer punto de inflexión grande que yo he tenido en mi vida fue el mudarme a los Estados Unidos. Yo nací, crecí en Barranquilla y cuando yo estaba en la universidad, apliqué a universidades en los Estados Unidos y en Colombia. Y yo cuando apliqué a universidades en los Estados Unidos, mi meta es, me voy a ir a un sitio donde yo sea el único colombiano y sea uno de pocos latinoamericanos porque yo quiero sumergirme completamente en la cultura americana. Y cuando yo llegué allá, para mí fue un momento muy bonito porque se me abrieron los ojos a muchas cosas que yo nunca había experimentado en mi vida. Otras culturas, gente de otras nacionalidades, cosas tan banales como, oye, yo no sé, yo nunca había jugado rugby en mi vida y jugué en equipo de rugby de la universidad, hasta cosas como, mira, yo en Barranquilla había un tabú increíble con el ser homosexual. Y yo llegué a mi dormitorio el primer año y la persona que dirigía la ala en la que estaba mi dormitorio era gay. Y para mí era como que, ok, yo, o sea, nunca había interactuado con una persona abiertamente gay en mi ciudad y pude hablar mucho con esa persona, compartir con esa persona y simplemente como me expuse a diferentes puntos de vista, diferentes maneras de ver la vida y para mí fue una experiencia muy enriquecedora y me hizo muy consciente de como el amplio espectro de cosas que existen en el mundo. Ese para mí fue un momento muy importante porque me cambió mi perspectiva de vida y me hizo mucho más abierto de un punto de vista cultural, social, de diferentes maneras. En otro momento como de transición ya un poquito más fuerte en mi vida fue, yo estudié en la universidad y me quedé en los Estados Unidos. Yo estuve allá 14 años y medio. En el 2016 yo estaba viviendo de muchas maneras mi vida ideal. Yo estaba viviendo en San Francisco, que es una ciudad que a mí me había fascinado y que yo tenía el radar que quería vivir en esa ciudad desde la primera vez que fui, que eso fue como en el 2010, 2000. Tenía un trabajo que me encantaba, que era trabajar con Code 2040, que es una organización que apoya a latinos y afroamericanos en tech. Y estaba saliendo con una mujer con la que me envisionaba una vida con ella. Y yo me comprometí. Y pasaron varias cosas en ese otoño del 2016 después de que me comprometí. Por un lado, ese fue el año en el que Trump entró a la presidencia. A mí la empresa me estaba tramitando pues la visa de trabajo y la residencia. A mí me quedaban como 9 meses en mi visa de trabajo, que no sería un problema porque el proceso de residencia no tomaba mucho, pero al momento que entra Trump a la presidencia, se dilata mi proceso muchísimo. Ya pasó de ser un proceso que duraba 9 meses a ser un proceso que duraba año y medio, 2 años o más. Por otro lado, muy rápidamente me di cuenta que habían cosas en las que mi prometida y yo no concordábamos. Y habían muchas conversaciones difíciles que no habíamos tenido antes de tomar el salto, de hacer el salto y decir nos vamos. Para no alargarte la historia, en junio del 2017 se me vence la visa de trabajo. La empresa me dice, mira Pablo, trabaja desde donde quieras, pero obviamente no puede ser los Estados Unidos, lo cual para mí implicaba devolverme a Colombia. Y pues con mi pareja del momento, en ese momento, después de intento, después de terapia en pareja, de tratar muchas cosas, nos dimos cuenta que simplemente no teníamos una vida juntos a largo plazo y terminamos el compromiso. Y yo volví a Colombia hecho añicos. O sea, todo bien, había muchas cosas lindas de volver a mi país,
Tenía la fortuna de que mantuve mi trabajo y mi salario en dólares viviendo en Colombia. Conocí el ecosistema, pero en ese momento, pues para mí fue muy duro porque yo estaba viviendo no solamente la ruptura de una relación de pareja, sino la ruptura con un país entero, con todos mis amigos de la universidad, del MBA, del trabajo que vivían en los Estados Unidos, porque ya había hecho mi vida social en los Estados Unidos, e inclusive en ese momento mi mamá y mi hermana vivían en los Estados Unidos. O sea, no, me tocó volver a construir de cierta manera como comenzar en Colombia. Obviamente tenía amigos, tenía a mi papá que vivía en Barranquilla, pero me tocó volver a empezar a construir. Y para mí eso fue como un momento de transición fuerte, un momento que me hizo aprender muchas cosas y también fue como una terapia de choque. Ahí fue cuando yo dije, uy, yo siempre he pospuesto el tema de la psicología, nunca lo he priorizado, pero me urge. Me urge porque sé que tengo muchas cosas que tengo que trabajar si quiero sanar esas heridas y quiero desarrollarme como persona. Entonces ese es como un segundo momento que yo te dije, yo te diría que fue muy importante en mi vida, que fue como esa ruptura de cierta manera con mi vida en los Estados Unidos. Esa ruptura, porque no es exactamente una ruptura, pero más o menos yo lo sentí así. Y el reencontrarme otra vez con mi país y pues la historia que yo tenía con Colombia. Yo te diría que el otro momento que resalto, que también fue muy importante en mi vida, y pues ya más adelante te cuento de lo de Cora, pero, pero fue lanzar maratón. Yo en ese momento estaba en un sabático y conocí a León Papú y a Alejandro Chavarría, que eventualmente se volvieron mis socios, y ellos me dijeron, mira, estamos montando un fondo de Venture Capital, esta es la visión, y yo en ese momento dije, no, me parece maravilloso, yo ahorita estoy en un sabático, me parecería súper chévere que trabajáramos juntos para ver cómo nos va y si las cosas no resultan, pues no hay rollo, yo estaría feliz de haber contribuido algo a que haga otro fondo de Venture Capital en Latinoamérica y pues si las cosas salen, maravilloso. Y bueno, pues resto de historia, terminamos montando Marathon. Y yo te digo, o sea, además a nivel personal, más allá de los méritos que ha tenido Marathon, las inversiones, el impacto que ha tenido en el ecosistema, para mí lo que yo llevo de esa experiencia es que fue un momento en mi vida en el que yo aposté en mí. Em, yo soy una persona que ha invertido en empresas, que ha invertido en activos, que ha invertido en educación, pero el montar Marathon Ventures para mí implicó literal sacar un préstamo para pagar mis costos de vida, mudarme a Barranquilla, una casa que tenía mi hermana, bajar mi estructura de costos para poder sobrevivir varios meses sin salarios mientras levantábamos el fondo para poder construir algo grande. Y básicamente comprometerme con, mira, voy a hacer esto, no voy a ver el cheque al final del mes, no necesariamente voy a ver el impacto de manera rápida porque tú cuando estás levantando un fondo te puede tardar año y medio o 2 años en recaudar la plata que necesitas para el fondo y poder empezar a tener un fondo que invierta y que tenga presupuesto para pagar salarios y gastos administrativos. Y, y para mí eso fue un momento que me ayudó a creérmela y como a sentirme cómodo en dar ese salto y crear algo desde cero. Es un poquito como tres momentos que han sido críticos en mi vida y pues ya en ese último momento cuando yo estaba montando Marathon, yo sí dije, uy, aquí voy a necesitar todo el apoyo posible. Me encantaría tener un coach, alguien con quien yo pueda trabajar, alguien con quien yo pueda trabajar temas personales, profesionales, etcétera. Y yo empecé esa búsqueda de coach y en Latinoamérica me topaba con coaches que eran muy buenos, pero que venían toda su vida en industrias tradicionales. Coaches que llevaban, no sé, 30 años haciéndole coaching a líderes de empresas tradicionales en Colombia. Y esos coaches son muy buenos y agregan valor, pero yo no conectaba con ellos.
porque lo que yo estaba haciendo era completamente distinto y el contexto en el que yo me movía era un contexto completamente distinto. Y después de un rato pude convencer a una amiga mía con la que yo trabajaba en Amazon, que en ese momento era Senior VP de recursos humanos de un unicornio en Seattle. Ella era Executive Coach y yo la convencí de que me diera un 70% de descuento en sus tarifas de coaching como un favor y que trabajara conmigo. Y para mí fue una experiencia transformacional, personal y profesionalmente, y quiero que más personas en el ecosistema tengan esa experiencia y fue lo que me llevó a montar Cocora. Platícame, ¿qué es Cocora? Cocora, mira, Cocora es una empresa que conecta los mejores coaches ejecutivos con líderes en Latinoamérica. Nuestra visión es crear un mundo donde cada persona alcance su potencial. Nos acercamos a esa visión conectando a líderes con los coaches que los ayudan a transformar. Y el nombre Cocora viene del Valle del Cocora en Colombia, donde crecen las palmeras más altas del mundo. Y de la misma manera, yo quiero que Cocora sea el sitio al que llegue el talento en Latinoamérica, alcanzar su potencial y que entendamos que nuestro potencial no tiene por qué estar restringido a ser el mejor de Colombia, el mejor de México o el mejor de Latinoamérica. Nosotros podemos ser los mejores a nivel mundial. Defínase mejor como cada persona lo quiere definir, porque hay mucha gente que para ellos ser el mejor es ser el mejor inversionista o la mejor emprendedora. Hay personas que para ellos su definición de ser el mejor es ser el mejor padre, o ser el mejor hijo, ser el mejor hermano, etc. Entonces es un poquito... Vale, tantas cosas que decir, o sea, me gustaría nomás recapitular todo lo que me dijiste porque tienes una historia como estas de película luego, ¿no? Es como el latinoamericano, se va a Estados Unidos, como que empieza a vivir el American Dream eh, en el sentido educado, ¿sabes? O sea, no es como que te fuiste ilegal, ahí viviste en el desierto y fuiste saliendo, sino como te fuiste a la universidad, conseguiste un trabajo en consultoría, luego hiciste tu MBA, trabajaste en Amazon y luego como que fuiste encontrando tu camino y luego pasa toda esta coyuntura circunstancial del choque entre que te sacan del país por tu residencia, luego hubo recorte de personal también entiendo y te quedas sin trabajo, con muchos gastos altos, tomas un sabático pidiendo un préstamo, que a mí eso me parece súper gringo, como que nunca he escuchado a alguien en Latinoamérica de que pida un préstamo para un sabático y luego decides emprender, ¿no? Por favor, dime. Ahí da una pequeña aclaración. La decisión de ese préstamo fue una decisión muy premeditada y venía de un análisis financiero muy robusto de yo decir, mira, en el peor de los casos, si las cosas no salen, puedo encontrar otro trabajo o tengo otros activos, o sea, una casa, acciones, etcétera, que puedo vender para pagar esa deuda. Y esa deuda viene con una tasa de interés muy baja, lo cual hace que sea sostenible. Entonces, yo simplemente quiero dejar ese disclaimer porque aquí el mensaje no es saquen un préstamo con una tasa de interés del 30% anual para montar una... No, no, no. O sea, esto fue una decisión muy premeditada y con plan B, C, D y hasta Y en caso de que ese negocio no hubiera salido bien. Me encanta que lo aclares. Digo, yo soy fan de los sabáticos, como tú sabes, y pues siempre ha sido bootstrap, ¿no? O sea, es como una ahorra y luego como que... Entonces me parece genial y también como el sentido de ser cuidadoso y responsable con este tema. Pero bueno, montas, también creo que eres muy humilde, pero terminaste montando el fondo Venture Capital más grande de Colombia, Marathon Ventures. Y luego tienes tu propio proceso y como que vas encontrando tu misión en la vida y creando tu propio camino, lo cual implica volver a empezar, ¿no? Entonces, uff, tantas cosas que quiero tocar. Me gustaría irme al inicio que dices, eh,
Le propusiste matrimonio a tu pareja en ese entonces y luego hubo un quiebre muy importante y mencionabas que hubo muchas conversaciones difíciles que no habían. A mí me parece un tema sumamente importante. O sea, yo ahorita estoy esperando a bebé con mi pareja, estamos muy, muy contentos, pero salen muchas conversaciones que no habíamos tenido, ¿no? Y realmente es un tema que implica mucho trabajo y asertividad y todo. Entonces, me gustaría que me platicaras un poco cuáles son esos 2 o 3 conversaciones que debiste de haber tenido antes de proponer matrimonio. Esa es una muy, muy buena pregunta. Yo diría que la primera, que es una conversación que pasa antes de que tengas cualquier conversación con tu pareja, es una conversación muy profunda contigo mismo, para entender quién eres tú como persona, qué es importante para ti al momento de tú crear una familia. Si crear una familia es algo importante para ti, cómo se ve esa familia. De pronto tú eres alguien que no quiere tener hijos, como tener esas cosas claras. Tener también quién eres tú como persona, cómo reaccionas tú hacia otras personas, cuáles son las cosas, cuáles son, por ejemplo, como los gatillos que uno tiene o los botones que uno tiene que si te los hunden, te volviste nada o reaccionas de cierta manera. Entonces, primero está esa conversación contigo mismo, que honestamente era una conversación que yo no había tenido conmigo mismo al nivel de profundidad que debería de tenerlo antes de pensar en casarme con alguien. Ya cuando tengas esa conversación, yo te diría que hay un par de cosas que son importantes hablar con pareja. Obviamente, no soy un gurú de parejas, no doy recomendación de parejas, te digo mi experiencia y al que le sirva, al que no, no se preocupe, pero pues no es lo que estoy certificado o entrenado para hacer. Pero en mi experiencia lo que yo aprendí es, mira, una cosa es tener muy claro cuáles son tus botones, cómo te los hunden, cómo pueden evitar hundírtelos y qué hacer cuando te los hundan. Te doy un ejemplo. Para mí, por muchas razones de cosas que he vivido en mi vida, que alguien me hable fuerte, me hable con rabia, me alce la voz, como me hable de una manera fuerte, eso es un botón para mí. Y yo respondo de una de tres maneras. La primera, que es la que por lo general pasa de primero, es me pongo increíblemente calmado y trato de calmar a la persona. Y hago todo lo posible para que esa persona esté tranquila. Eso viene de que yo naturalmente tengo una personalidad muy alineada a lo que sería como un diplomático que siempre está tratando de como mantener la paz. ¿Por qué? Porque ese fue el rol que yo jugaba en mi familia cuando yo era pequeño y es un rol que me ha ayudado en muchos aspectos de mi vida personal y profesional. El segundo nivel de eso es yo me quedo callado, yo me lo guardo y yo no digo nada. Y eso se empieza a acumular. Y si la persona sigue portándose fuerte, sigue haciendo cosas de cierta manera, me sigue mostrando frustración, listo, yo hago todo lo posible para mantener la paz y me lo guardo. Ya después va a llegar un punto que yo intento evitar con toda mi fuerza, que es el punto en el que exploto. Y pasa muy pocas veces, pero cuando exploto, exploto. Y no tengo botón de reversa. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Otra cosa que pasa es cuando yo me callo, yo no le voy a decir a la persona, obviamente esto es algo que ya ha cambiado con muchos años de terapia, pero para mí no es tan fácil decirle, oye, me molestó esto. Mi modus operandi normal es guardármelo. Obviamente, ya no lo hago, pero es algo que es la tendencia que yo tengo. Lo que yo voy a hacer es que yo me voy a retraer y me voy a alejar. Voy a poner una barrera emocional entre esa persona y yo. ¿Qué pasaba con mi pareja de ese momento?
ella era una persona ansiosa, una persona que para ella era importante controlar cada aspecto y para ella era importante tener una intimidad emocional muy fuerte. Entonces, claro, a mí con cada frustración, cada cosa que actuaba con rabia, me hundía un botón y como yo reaccionaba era alejándome. Y el botón de ella es que la gente se aleje. Y eso causa que se ponga más ansiosa y más frustrada. Entonces te das cuenta como esto empieza a crear como un efecto dominó. Entonces, ¿qué pasa? Quizás si en ese momento los dos hubiéramos entendido nuestros botones, cómo nos alineamos y cómo los hablamos, que eso, digamos, hacer ya al final de la relación, se puede manejar. Pero ¿qué pasa? Idealmente tú estás con una persona que el botón que te hunde no va a causar que tú hagas algo que le va a hundir el botón a ellos y se hace una reacción dominó porque es complicado. Entonces, si estás con una persona que se comporta así, ¿cuáles son los acuerdos a los que tú llegas con esa persona? ¿Cuáles son las cosas? Y obviamente yo estoy hablando de las cosas profundas, no te estoy hablando de las cosas básicas que todo el mundo sabe, como, no sé, que no metan los cachos, que no digan mentiras, que asumo que la mayoría de la gente habla de eso y procura no casarse con personas que van a hacer cosas que no caben dentro de su definición de una relación. La segunda cosa es cómo te ves tú o sea, creando una familia, creando una familia. Y eso ahí van temas de educación, temas de religión, temas de ambiente social, con qué tipo de amigos quieren estar, como qué tipo de ambiente quieren que tengan esas personas. Y aquí te doy un ejemplo. Yo soy católico. Y a mí de vez en cuando me gusta ir a misa los domingos y yo creo en mi fe y todo. Yo también soy bastante abierto en mi religión. La persona con la que me iba a casar creció bajo la religión cristiana en Alabama, el sur de los Estados Unidos. Entonces ella un día me dice, oye Pablo, y cuando yo crecí leíamos la Biblia por las noches, me gustaría que compartiéramos eso. Y yo le dije, uy, mira, estoy abierto, pero no es algo que yo visualicé en mi vida. Entonces ya ahí entran conversaciones difíciles donde algo que es muy lindo y muy importante para esa persona choca con algo tuyo, que, que también es importante y entonces manejar esas cosas se vuelven difíciles. Entonces ya ahí nos dábamos cuenta de varias cosas pues, que empezaban a generar fricción. Y yo te diría lo último, y es en parte una conversación y en parte una vivencia, es cómo reaccionan, cómo reaccionas tú, cómo reacciona tu pareja y cómo reaccionan ustedes. Nadie duda que tú y tu pareja se la van a llevar bien los primeros 2 años que están de luna de miel, en los momentos felices, la Navidad, sí, eso no me preocupa. Pero ¿cómo va a reaccionar tu pareja cuando uno de los dos pierde un trabajo? Cuando tengan una expectativa y no se cumpla. Ni Dios lo quiera pensar. Y ese niño lo perdieron. O sea, ni Dios lo quiera. O nació con una discapacidad que ustedes no tenían planeada. ¿Cómo reaccionan el día que el ser querido de uno de los dos se muera? Un ser querido de alguno de los dos se mueran. ¿Cómo reaccionan el día que los dos tengan una cosa muy importante y hay un conflicto directo y uno de los dos vaya a tener que ceder? Ojo, cuando estás planeando una boda, eso es como la prueba final porque tienen que lidiar con presupuestos, qué dice tu mamá, qué dice mi mamá, qué dice mis papás, mis amigos, tus amigos y tal. Sí, listo, ahí, pero esa es la vida. Esa es la vida y cómo puedes manejar todos los momentos difíciles. Y aquí yo tengo algo que me dijo un mentor y me pareció algo increíblemente sabio. Es un poquito simplista, pero es increíblemente sabio. Y él me dijo, tú tienes personas en la vida que hacen que cosas simples se vuelvan complicadas. Y tú tienes personas en la vida que hacen que cosas complicadas se vuelven simples. Al momento de escoger una persona con la que tú quieres pasar tu vida o el resto de tu vida, una parte importante de tu vida,
Pucha, trata de conseguir a la persona que hace que las cosas complicadas se vuelvan simples, no a la persona que hace que las cosas simples se vuelvan complicadas. Ahora, yo a esto le hago una modificación. Yo no creo que sea que es que hay personas que son complicadas y hacen que las cosas sean complicadas. No. Yo creo que hay dinámicas que se dan entre dos personas que hacen que las cosas sean complicadas. Porque estoy seguro que esa misma persona que hace que todo sea complicado conmigo, quizá está con alguien más con quien todo parece una delicia. Y es más una función de la dinámica que hay entre los dos. Entonces serían las tres cosas. Entender cuáles son los botones de cada uno, cómo gestionarlos. Entender el tipo de vida que quieren llevar, que yo hablé mucho de familia, pero puede que tú no quieras tener una familia. Muy importante entender el tipo de vida que quieren llevar. Y tres, cómo como pareja, cómo asumen los retos y los momentos difíciles de la vida. Pablo, dices que no eres experto en la materia, pero la forma en la que transmites esto denota de muchísimo autoconocimiento y es muy bonito escuchar como la reflexión después del momento, ¿no? Seguro si Pablo de ahora le pudiera hablar a Pablo de hace no sé cuántos años, sería una conversación muy rica, pero es parte del crecimiento. Quizás una pregunta que me surge es, ¿tú crees que el crecimiento viene a partir del dolor o no? Yo creo que gran parte del crecimiento, retos fuertes y de los momentos difíciles. Y quiero hacer distinción entre esas dos cosas y el dolor. Porque el dolor es algo que uno siente. Y es algo que te prende una alarma y te hace enfocarte en algo de una manera muy fuerte. Y el dolor tiene su función en la vida. Y hay que sentir firmemente que con el apoyo indicado de amigos, terapeutas, coaches, familia y una comunidad fuerte, esos retos y, y esas dificultades en conllevar a un aprendizaje igual de bueno sin incurrir en tanto. Entonces eso es un poquito mi filosofía. Sí, indudablemente cuando la embarres, cuando quiebres una empresa, cuando pierdas un negocio, si todavía estás en la universidad y tu nota más baja ha sido un 95, cuando saques una nota muy por debajo de lo que tú pensabas que iban a sacar, cuando esa persona que querías te diga que no, cuando te vas a aprender. Pero hay un aprendizaje con mucho dolor y hay un aprendizaje con... Hay un término en japonés que se llama Kensho y hay otro que se llama Satori que justamente habla de esto. El Kensho es el crecimiento que viene a partir del dolor, ¿no? Cuando te hacen la madre y te vuelves a dar en la madre y te das en la madre y bajas, y luego como que ya pues no hay de otra más que mejorar. Versus el Satori, que son estos momentos de mucho crecimiento personal que no implicaron tanto dolor. Y entonces la forma en la que tú lo describes me parece sumamente valiosa, Pablo. Gracias por compartirlo, de verdad. Mucha sabiduría en tus palabras. Hay otras cosas que quisiera hablar y es temas de transformaciones a lo largo de tu vida, ¿no? Ahorita me platicabas como estos insights o estas conversaciones que ahora ves que debiste haber tenido con una pareja y creo que lo que mencionabas es universal. Eh, pero también entiendo que a lo largo de tu vida has sanado tus heridas de niño interior. ¿Qué significa esto y cómo lo trabajaste? Sí, sí. Bueno, primero, ahí, para los que no sepan el concepto de niño interior, es que todos tenemos un niño, por ejemplo, es un niño herido que tiene alguna herida que, no sé, le faltó afecto, le faltó algo, y es una carencia, y ese niño la reclama, y por lo general, cuando a ti te hunden un botón, ese botón lo que hace es activar a tu niño interior que va a ser una pataleta, y por fuera tú eres un adulto, pero te volviste un niño en ese momento. E hiciste una pataleta o hiciste algo que no debiste haber hecho.
Em, o sea, para mí el tema de entender esa herida de niño interior y de sanarla fue un proceso muy largo de terapia. Y, y lo que hace que las heridas de niño interior sean tan difíciles es, por lo general, o por lo menos lo que nos dice la psicología, son heridas que se dan muy temprano en la vida de uno. Entonces a veces uno cree que los momentos que lo marcan a uno fue esa persona que te dejó hace 2 años o ese jefe que te hizo algo, ese... No, no, eso hace que se te refleje en verdad la cosa que pasó cuando tú tenías 3 4 5 6 años que ni te acuerdas y que ya olvidaste. Y particularmente en una cultura latinoamericana, donde uno ama y honra a los padres, a veces es muy difícil como decir, oye, yo tuve una niñez muy feliz, pero de repente hubo algo que hicieron mis padres en algún momento y me dolió. Y cómo sanaste ese niño interior. Entonces, con un poquito de contexto, eh, en mi caso fue un tema de mucha terapia y, y entender cuáles eran esas heridas. Entonces, pues, o sea, como que no voy a hablar de la herida per se, porque por ya más temas de confidencialidad de mi familia y como que las dinámicas familiares con mis padres y con mi hermana, pero básicamente yo soy una persona que tiene mucho miedo a que lo rechacen y a que lo dejen. Entonces yo te lo dije antes en esta grabación, yo soy el diplomático. ¿Y por qué soy el diplomático? Porque en mi casa, pues, mis papás eventualmente se divorciaron y Pablo era el que entraba a mediar. Pablo era el que entraba a negociar, el que entraba a decir, no, pero cálmate, pero ven, como, como a bajar los ánimos. Y eso tiene una cantidad de repercusiones. Entonces, lo que termina pasando mucho, y hay mucha gente que es así, es que tú eres muy bueno en satisfacer a todo el mundo. Y particularmente, o sea, hay como diferentes arquetipos de vida, de personalidad. Yo tengo un arquetipo muy fuerte que es el achiever, el que logra las cosas, porque de chiquito la manera en la que yo sentía que Pablo era validado era en la medida que Pablo llegaba a la final de las Olimpiadas de Matemáticas, le iba súper bien en el colegio, o sea, metía un gol en un partido de fútbol, entonces yo siempre he estado muy enfocado al éxito. ¿Qué logro? ¿Cuál es la siguiente cosa? Que tiene cosas positivas, pero también tiene cosas negativas. Cuando tú lo mezclas con una personalidad que siempre busca, pucha, que los otros lo quieran, que los otros estén cómodos, yo termino dándole prioridad a otras personas y no a mí. Y el tema es que eso no es sostenible. Heridas que yo tuve que sanar es entender, mira, yo, Pablo Navarro, soy suficiente. Te dije algo que te molestó, trato de no hacerlo otra vez. Si mi manera de ser te ofende o te molesta, simplemente no pasemos tanto tiempo juntos. Pero no por eso tú me vas a dejar de querer. Y si tú me dejas de querer, no se va a acabar. Y también fue un tema de entender que yo soy y yo valgo. Así invierte en esta empresa, así no invierte en esta empresa, así esta empresa en la que invertí se volvió unicornio, esa empresa quebró, así consigue este trabajo, no consigue este trabajo. Soy valgo y valgo por quien soy y ya. Y decirte que ya sané esa herida y que decirte mentiras. Porque esto es un proceso, es como ir al gimnasio. Tú vas al gimnasio, subes tu estado físico, de pronto, no sé, tienes más músculo, estás más marcado, pero donde tú empieces a comer comida chatarra y a dejar de hacer ejercicio, te va a salir la pancita. O se te van a ir los músculos. En general pasan las dos cosas a la vez, que es lo más desesperante del mundo. Se te van los músculos y te crece la panza. Es lo mismo. Si yo dejo de trabajar en mi herida de niño, mi herida de niño va a salir. Y ese niño herido va a salir y va a ser pataleta y va a haber un momento que yo digo, sabes que ya me aburrí de contar. Entonces un poquito, y las heridas de niño se trabajan, pucha,
hay temas de terapia, hay gente que toma terapias alternativas de muchas maneras, pero lo primero es entender cuál es esa herida, de dónde viene esa herida, y hay muchos temas de regresiones, de meditaciones que uno puede tratar. Ahorita, pues, obviamente no soy experto en esto, pero sé que hay muchos temas de psicodélicos y diferentes cosas que tú puedes hacer para abrir tu mente y trabajar esas diferentes heridas. Entonces, sí, hay muchas maneras de hacerlas. Yo la trabajé trabajando con mi terapeuta y eso fue un proceso de 2 o 3 años. Y es un proceso que requiere seguir trabajando en ella día a día. Por un lado, lo que te ha pasado circunstancialmente en tu vida y por otro lado, lo que has ido trabajando en ti mismo y conociéndote. Creo que eso es lo muy valioso y la forma en la que lo platicas, pues Toastmasters definitivamente ayudó porque lo haces de una forma muy, muy elocuente. Ahora, vamos platicando, ¿no? Estas conversaciones difíciles que debiste haber tenido, sanar heridas del niño interior. Y luego mencionabas la parte de apostar en ti mismo, ¿no? Y creo que aquí hay un doble proceso, ¿no? Una es de creer en ti y la otra de crear, ¿no? Hiciste los dos al mismo tiempo y esos son como, pues, procesos muy complementarios, pero también monstruos muy diferentes para alguien que no lo había hecho antes. Y me gustaría hablar de eso, como, ¿cómo fue este proceso de desarrollar confianza en ti mismo? Proceso larguísimo en el cual todavía estoy a diferentes frentes. Te voy a hablar de 3 cosas que para mí han sido muy importantes. La primera es, yo tengo una agenda, yo journaling casi todos los días de mi vida, por lo menos de 3 semanas. A fines de semana sí ya no hago journaling. Pero yo todos los días escribo cuáles son mis metas del día, cuáles son mis metas a 6 meses o más y cuáles son mis afirmaciones. Mis afirmaciones básicamente son mensajitos lindos que Pablo le dice a Pablo. ¿Por qué? Porque va a sonar soft, va a sonar lo que quiera, pero no se tiene que decir cosas bonitas. O sea, no, a ver, no es que se te crezca el ego, no es decir yo soy mejor que todo el mundo, no. Es decir, ¿sabes qué? Yo valgo, yo soy bueno, yo soy inteligente, yo soy capaz. Entonces te cuento un poquito de esto porque mis metas a largo plazo todavía son, o sea, son 3. Las últimas 2 cambian, la primera nunca cambia. Y es amarme más, o sea, quererme más y confiar más en mí. Entonces yo todos los días tengo ese reminder. Y no te digo que lo hago todos los días, pero de vez en cuando me siento y veo las metas del día y pienso, pucha, esto me está llevando más cerca a quererme más. Esto me está llevando más cerca a mis otras metas de largo plazo. Las otras para mí quieren ser comunidad. Y la tercera cambia. En su momento fue lanzar Cocora. Hoy en día para mí se enfoca mucho en tener joy, que es como este gozo de vida. Y obviamente crecer mi empresa es muy importante para mí. Pero hago eso. Y en las afirmaciones, hay días en los que yo me siento muy, muy, muy bajo de energía. Entonces yo digo, pues madre, Pablo no vale nada. Y a veces simplemente tener ese espacio de escribir, yo valgo, me sirve. Me sirve porque me lo recuerdo. Y es una práctica. De nuevo vuelvo al ejercicio. Si tú haces ejercicio 20 horas al día, por lo menos 20 minutos al día, y el día que estabas reventado y no tenías energía, camina 20 minutos. Tú creas esa disciplina y creas esa práctica y eso es mucho mejor que ir y matarte en el gimnasio una semana y no volver. Es lo mismo con este tema Me encanta lo que dices, Pablo, y me hace recordar muchas cosas que también me han pasado a mí. Por ejemplo, yo hubo un par de meses que todos los días en la regadera empezaba a decir mi lista de valores, mi misión en la vida y afirmaciones. Y una de esas afirmaciones es, yo creo que soy alguien que tiene la autoconfianza para triunfar en la vida sin importar las externalidades. Y me lo decía todos los días. Y te juro, Pablo, era en un momento difícil en mi propia vida y no sabes cómo hoy veo hacia atrás y digo, está cañón la ecuanimidad con la que vivía, ecuanimidad que hoy, que estoy mucho más estable en muchos sentidos de mi vida,
he ido perdiendo y digo, claro que dejé de practicar ese hábito y ahorita que me lo recuerdas digo, luego también es abrumador, ¿no? Porque uno quiere ponerse tantos buenos hábitos que también he aprendido a ser selectivo y a decir, ok, voy a traer 4 cosas en mi vida simultáneamente, pero no puedo andar teniendo 18 best practices todos los días, porque antes sí lo hacía y también, creo que ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Entonces, como que ser selectivos, pero me encanta y te agradezco mucho que me compartas esto de las afirmaciones. Creo que es algo verdaderamente poderoso que sí suena muy woo-woo y soft, la verdad. Yo he hecho mil cosas, hipnoterapia, de autoconfianza, Tony Robbins, afirmaciones, y las odio. O sea, mientras lo estoy haciendo, lo odio. Pero luego veo el resultado y digo, es que es ridículo como no me gusta hacerlo, pero es efectivo. Entonces, nada, también lo comparto porque son de estos temas que me identifico mucho con lo que estás platicando y tu proceso y bueno, también quiero aportar un poquito para la audiencia y no sentir que es como Pablo y es rarito y todo, no, es como, son cosas que de verdad a medida que uno va trabajando en su desarrollo personal te topas y a medida que las haces es impresionante el resultado. Y me gustaría pasar al otro tema que mencionamos, ¿no? Que es el proceso de crear. Tú creaste un fondo venture capital teniendo un préstamo con circunstancias como Co-creé, complicadas. co-creé, co-creé, co-creé. Co-creaste. Y Co-creé ahorita, porque, sí. no, no, Ah, importantísimo, co-creaste y ahorita estás creando otro proyecto. Es interesante, ¿no? Porque crear un fondo de venture capital es como, eres emprendedor, pero también recaudador de fondos para luego tú fondear emprendedores. Entonces es como una doble función porque como que la primera partecita sí es medio emprender, la siguiente parte es más operar, ¿no? Y creo que ahora que fundaste Cocora, eh, me gustaría preguntarte cómo ha sido ese proceso de crear y cómo ha ido cambiando tu objetivo final, ¿no? O sea, tu por qué lo haces, quizás en el momento en que estabas montando Marathon Ventures, como cuáles eran tus motivaciones y tu why, y ahora que estás con Cocora, ¿qué ha cambiado? sí, listo. Eh, Aclaración, para las dos utilizaría el término co-crear, porque en Marathon mis socios León Papu y Alejandro Chavarría, que son los managing partners, de verdad hicieron muchísimo el trabajo de levantar, de invertir, y mi foco siempre estuvo como en apoyar a las empresas del portafolio, igual todos apoyamos en diferentes partes. Y con Cocora soy solo founder, pero decirte que hubiera podido montar Cocora sin Mateo, Juan David, Sara, Poncho, Valentina y toda la gente que está en el equipo de Cocora es mentira. Y por eso es que todos ellos tienen acciones y por eso es que todos ellos son parte del equipo y parte de lo que estamos construyendo. Simplemente te hago esa pequeña distinción antes de entrar a hablar de co-crear. Mira, yo te diría, o sea, tu pregunta, ¿cuáles eran mis motivaciones al momento de crear Marathon? Pucha, a mí nunca se me olvida cuando había llegado a Colombia, tuve una conversación con André Gutiérrez de Te Paga. Y él me dijo, mira, Pablo, el ecosistema necesita más fondos de Venture Capital. Si tú puedes hacer una cosa para dar un impacto enorme en el ecosistema, es que haya más fondos locales, que hayan nacido en Colombia y que apoyen el ecosistema en Colombia. ¿Por qué? Porque es un ecosistema que tiene muchos emprendedores, pero los emprendedores levantan de ángeles, levantan de fonditos chiquitos y después cuando quieren una ronda significativa tienen que ir a México, tienen que ir a Brasil, tienen que ir a los Estados Unidos a buscar capital. Entonces para mí era crear ese impacto en el ecosistema. Y también yo recuerdo una conversación que tuve con un emprendedor, eso fue hace mucho tiempo, en un momento más temprano del ecosistema, y yo recuerdo que ese emprendedor me dijo, el primer consejo que te voy a dar, en ese momento estaba pensando en emprender, no levantes plata de inversionistas latinos. No saben lo que están haciendo, te van a molestar, van a ser un dolor horrible y te van a crear más trabajo y procesos de lo que te están agregando valor. Yo dije, wow. O sea, me pegó. Dije, ¿cómo así? ¿Cómo es que decimos que tenemos que irnos a Silicon Valley y entonces a buscar capital porque en Latinoamérica no hay?
El ecosistema ha cambiado mucho desde ese entonces. Hay muchos inversionistas en Latinoamérica que agregan valor. Pero ese fue como lo que yo estaba escuchando del mercado en ese momento y esto fue mucho antes de Marathon. Esto fue como estamos hablando del 2017, 2018. Yo dije, wow, sí hace falta esto en el ecosistema. Le creo a lo que estamos construyendo, le creo a las personas con las que lo estamos construyendo y eso fue mucho de el génesis de Marathon. Cocora tiene un génesis un poco distinto porque ya nace ya después como de tener más experiencia haciendo más cosas, de decir, mira, hay un gap en el ecosistema. Antes de dar el salto a Cocora, yo recuerdo que varios de los emprendedores del fondo me preguntaban, Pablo, recomiéndame un coach. Y yo decía, pucha, no sé a quién recomendarte. Mi amiga es una bacana, pero mi amiga no le va a hacer coaching con descuento a todo Latinoamérica. Y los coaches que he conocido en Latinoamérica no me convencen, pero estoy seguro que sí hay coaches en Latinoamérica que me convencerían. Aquí hay una brecha en el mercado, aquí hay una oportunidad. Entonces, ya Cocora nace con algo, o sea, en general, parte de mi misión de vida, como te dije, es apoyar el ecosistema de emprendimiento en Latinoamérica. Marathon fue una historia de esto es lo que hace falta en el ecosistema, particularmente en Colombia. Aquí hay 2 personas que ya lo están empezando a construir. Qué chévere aliarme con ellos para... El segundo fue algo que es un tema que a mí me llega, es un tema que yo lo he vivido, es un tema que a mí me apasiona, todo el tema de desarrollo personal. Qué lindo poder atar eso que me llena en mi vida con algo que agregue mucho impacto al ecosistema. Entonces ya es algo que va mucho más un tema de visión y de misión. Marathon también. Pero Cocora le añade ese elemento de, listo, ya me voy afilando la hacha en qué es la cosa específica que quiero hacer para apoyar al ecosistema. Y en ese sentido me generan 2 dudas. Uno es, platícame del proceso de disociar tu identidad y valía personal de tus logros, de tu título, de tu salario. ¿Cómo ha sido eso? Tú venías de Estados Unidos, de Amazon, Uy. de ganar en dólares, y luego como que emprender es un choque fuerte. ¿Cómo No, yo funciona? digo que cuando mis papás piensan, si mis papás vieran una gráfica de mi salario, eso que se dan golpes en la pared diciendo, marica, ¿por qué? En Colombia utilizamos marica como un modismo, disculpa si ofendí a alguien, no, no pretendo ofender a nadie gay. Pero bueno, dirían, ¿por qué Pablo hace eso? Porque el salario de Pablo básicamente ha venido en bajada desde hace rato. Y eso es difícil. Y te confieso, va a ser muy difícil en un mes, cuando vaya a mi reunión de 10 años del MBA y esté con mis pares que han montado empresas, que han vendido empresas, que son socios en McKinsey, en Bain y BCG, que son chief no sé qué o senior VP en no sé qué de empresas multinacionales en los Estados Unidos, puta, va a ser difícil. Yo creo que lo importante es asegurarte de que tú estás viviendo tu verdad y tu historia y no la verdad y la historia de alguien más. Y eso es algo que, de hecho, en el proceso de coaching que yo he hecho con Federica, que es una coach con la que trabajé recientemente, fue mucho de eso. Fue decir, Pablo, tú tienes claro que en varios momentos de tu vida tú has podido tomar otro camino, pero decidiste tomar el camino en el que tú estás. ¿Por qué? Reflexionar el por qué tomamos las decisiones que nosotros tomamos y tener ese por qué muy claro te ayuda a desasociarte un poco. Porque ese por qué dicta la verdad que tú estás viviendo. Y en Entonces, ese para mí sentido, es eso. a mí en ese sentido, o sea, me gustaría dar doble clic porque creo que es muy importante, Pablo. Digo, nuevamente me identifico con tu trayectoria en el sentido de, pues empiezas trabajando en estas grandes empresas muy prestigiosas y vas creciendo y tu sueldo también.
y vas aprendiendo y te rodeas de gente con MBA en Stanford y en Harvard y como que te vas sintiendo como pues, estoy en la élite de los profesionistas, ¿no? Jugando juegos de grandes ligas. Quizás no como el CEO o así, porque pues vas en tu camino, pero vas en ese track. En mi experiencia, yo sentía que iba en el track correcto, ¿no? Que se iba acumulando más experiencia profesional y habilidades y resultados y logros, iba valiendo más o estaba haciendo lo correcto. Y cuando vino mi punto de quiebre para mí en lo personal, a partir de que me he metido más al desarrollo personal, al autoconocimiento, a entenderme, entender mis heridas de niño interior, afirmaciones, autoconfianza, o sea, todas estas cosas que hemos hablado tú y yo, digo, mierda, es que no entendía nada, ¿sabes? Más bien como que a medida que iba creciendo mucho en un nicho muy particular, como que dejaba de trabajar otras partes que son tan o más importantes. Y ahora que igual me identifico con tu historia, como que te sales de la Matrix y empiezas a crear, a creer en ti, a hacer cosas que comparado con otras personas, socios de McKinsey o lo que quieras, pues quizás económicamente o patrimonialmente hay un gap, ¿no? Pero creo que del gap del que no se habla tanto es de este desarrollo personal, autoconocimiento, entenderte el trabajo en uno mismo. Y lo que yo creo es que dentro de 10 años, ese trabajo en uno mismo es una gran inversión, porque va a dar retornos mucho mayores que si solo te hubieras enfocado en un sentido. Y no solo económicos, creo que económicos puede que sí, puede que no, pero como holísticamente, como hablando de una vida rica, o la riqueza como más allá del dinero, me da la impresión que si nos pusiéramos a analizar, oye, ¿cuál es una mejor decisión? En mi opinión, la mejor decisión claramente es trabaja en ti, aunque implique otro tipo de riesgos, pero trabaja en ti, en lugar de priorizar la seguridad y como solo una cosa a costa de lo demás. Me encantaría saber qué opinas. Muy buena pregunta. Hay una teoría de manejo de vida que estoy seguro que tiene algún otro nombre, pero yo le llamo portafolio de vida, que es, o sea, toma mucho de la rueda de la vida, pero básicamente mira tu vida como un portafolio de inversiones. Entonces, en un portafolio de inversiones quizá inviertes en bienes raíces, en acciones, en bonos de tesorería, en startups, en diferentes cosas para tener un riesgo balanceado. No vas a meter todos tus huevos en una sola canasta. De la misma manera, creo que tu vida, de cierta manera, es un portafolio de inversión. Y tú inviertes con tu tiempo. Y de pronto tú decides invertir 80% de tu tiempo en tu carrera y en tu parte financiera. Entonces trabajas, tienes mucho éxito profesional y el resto del tiempo piensas en cómo invertir eso excedente de capital que tienes en diferentes cosas. Maravilloso. Así como no existe un portafolio de inversión que le sirva a todo el mundo, no existe un portafolio, un portafolio de vida que sea ideal para todo el mundo. Y yo creo que y tu portafolio como esa división de recursos va a cambiar a lo largo de tu vida. Entonces yo siempre digo eso porque más allá, o sea, sí, invertir en ti es súper importante. Pero para mí va más allá. Para mí la mejor inversión, bueno, no más allá, pero yo lo veo de una manera distinta. Para mí, la mejor decisión que tú puedes tomar es entender cuál es ese portafolio de vida que quieres tener en este momento de tu vida. Dar tu vida para poder llegar a esa distribución en tu portafolio de vida. Ahí me tienes que contar cómo se ve tu portafolio de vida ideal. Te voy a contar cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Durante mucho tiempo era como 60, o sea, era como carrera en 80-90, financiero en 80-90 y el resto de cosas en 3. ¿Y qué pasa cuando haces eso? En mi caso, pucha, todo tiene altos y bajos. Hablamos de la categoría de dinero, hablamos de la categoría de trabajo, también una categoría que es de salud, también hay una categoría que es de familia y amigos.
otra categoría que es relación de pareja. Todo va a tener altos y bajos. Van a tener los momentos divinos con tu pareja, vas a ver los momentos en los que terminaste o tu relación está pasando por un momento horrible, o simplemente vas a tener momentos increíbles en los que estás feliz con tu pareja o estás soltero y feliz y disfrutando la vida. Todo tiene altos y bajos. Lo mismo en tu carrera. Están los meses en los que te promueven, están los meses en los que sientes que todo se está yendo a la nada. Pasa. Si mi portafolio de vida yo trato de balancearlo lo más posible, si invierto mucho en mi parte de carrera, probablemente ahorita no estoy invirtiendo tanto en mi parte financiera porque, ser honesto contigo, hay 300.000 otras cosas que yo pudiera estar haciendo y tener un salario muchísimo más alto. Hacerlas, y está bien porque lo que estoy haciendo le creo mucho un tema de carrera y le creo mucho un tema de propósito de vida y propósito personal. También en la medida que yo creo mi empresa, la creo de tal manera que yo pueda invertir en otros aspectos de mi vida, como mi relación de pareja, mi relación con amigos, mi relación con mi familia, mi salud mental, mi salud física, hacer ejercicio, como otras cosas que para mí son importantes. Estoy precisando tener un poquito más de balance y te cuento el por qué. Porque a mí me pasó cuando yo llegué a Colombia, yo me sentía muy mal. Porque obviamente mi vida de cierta manera, o sea, perdí todos mis amigos de los Estados. No los perdí, pero pues me vino a un sitio nuevo y yo me encerré en el trabajo. Esa fue como mi manera de pasar la tusa de cierta manera. ¿Y qué pasó? Cuando había un bajón en el trabajo, era horrible. Porque yo no tenía 3 amigos con quien sentarme a hablar del tema. No tenía una novia con la cual podía ser, porque simplemente pues había perdido mi relación de pareja porque estaba entusado, estaba en un bajón en mi relación de pareja. No tenía muchos amigos cercanos en Colombia porque no había construido esa comunidad. Entonces no tenía tanto apoyo. Y esto es lo irónico. Si tú le quitas un poco de... Hay mucha gente que se obsesiona con una parte de la vida. Llamémoslo trabajo. Puede ser tus amigos. ¿Qué pasa si todo lo que tú haces es estar con tus amigos? Todo bien, pero no tienes una carrera muy fuerte, no tienes otras cosas muy fuertes. El momento que tengas una pelea con tus amigos, te vas a sentir miserable porque vas a ver que los otros aspectos de tu vida están miserables. También iba a ser muy duro. Lo mismo, si tú todo lo que haces es trabajar y tu relación de pareja es nula o mala, bueno, nula de una manera, o sea, tú me entendiste, no es que estar soltero es malo, pero estás en una situación de pareja que no te gusta, tus hijos, pasa muy común con la gente que es muy exitosa, tus hijos no saben quién eres, no te conocen, tus amigos te ven en el noticiero, pero hace 2 años no se han tomado un café contigo. Es duro. Es duro porque cuando esa cosa en la que tú estás apostando todo tu tiempo y tu energía pasa por un momento malo, es mucho más fácil que tires la toalla. Es mucho más fácil que te quemes. Es mucho más fácil que tomes las decisiones que no son. O sea, al tú bajarle un poquito de prioridad a eso, de hecho te haces más resiliente. Porque tienes otras cosas de tu vida que te van a ayudar a sobrellevar. Pucha, se cayó la ronda de inversión. ¿Sabes qué? Tengo unos amigos de mi extrema confianza con los cuales lo puedo hablar y me desahogo y al día siguiente llego con una mente clara a planear los pasos A, B y C. Entonces eso es un poquito como lo de portafolio de vida y como yo lo estoy orientando ahora es a tener un balance. Más grande, obviamente la parte de carrera sigue siendo muy fuerte, pero es un poquito de trampa porque yo básicamente me aseguré de montar un negocio que esté muy alineado con mi propósito y un esquema de trabajo, somos 100% remotos. Uno de los valores de Cocora es que hacemos las cosas para estar aquí a largo plazo. Entonces eso implica que aquí no se trata de quemarte,
Aquí no se trata de que vas a trabajar 16 horas al día, 7 días a la semana. Van a haber tiempos en los que vamos a tener piques, pero también vamos a cuidar nuestra salud y vamos a cuidar otros aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir estar aquí a largo plazo. Entonces, hice trampa porque orienté mi trabajo y muchas otras cosas en mi vida de tal manera que me permitieran tener ese balance en otras áreas. Pablo, pero yo veo que esa es como la tendencia en este momento, ¿no? Como que la parte de misión y propósito vaya muy alineado con la parte profesional. Y justo esa es una observación que me gustaría compartir, porque pasa mucho por mi cabeza y es, creo que generalmente hay dos balanzas que están desequilibradas, ¿no? O el desarrollo personal o el desarrollo en estos tiempos está priorizando mucho las dos, pero a veces parece que no hay suficiente tiempo o dinero o lo que sea para ambas, ¿no? Y creo que ahí mi aprendizaje en lo personal es dejar de perseguir el balance. Creo que eso puede ser una ilusión. Creo que lo importante es perseguir el equilibrio y es diferente. Balance es, oye, 25% de mi tiempo al trabajo y 25% al salud y 25% a familia. No, quizás no funciona así. El equilibrio funciona de otra manera. Es que es lo sostenible a largo plazo justo para no tener un burnout o para no ser esa persona que se la vive en retiros de meditación y desarrollo personal, pero no hace nada, ¿no? Es como, creo que ahí es donde se resumen en equilibrio y tomar acción. Eh, y vas a decir algo, por favor. Sí, yo te añado ahí un asterisco y es que ese equilibrio va a cambiar en diferentes momentos de tu vida. Entonces hay una autora que tiene un libro que se llama Radical Candor que dice una cosa increíble. Ella dice, mira, hay momentos en tu vida en los que tú vas a querer escalar y meterle el 300% y van a haber momentos en tu vida en los que igual quieres tener una carrera buena y de alto impacto, pero que le vas a querer dar más peso a otras cosas de tu vida. Y pues tú, ella da el caso de ella. Dijo, mira, yo salí del MBA, pucha, entró a Google, le fue increíble, manejaba un equipo como de 200 personas, ya que sí, hay que crecer, 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 crecer. Y ella dice, cuando yo tengo mis primeros hijos, yo sí quería un trabajo demandante, pero quería pasar tiempo con mis hijos. Y en ese momento ella transiciona a un rol de liderazgo en Apple, que no tenía que viajar tanto, que tenía un poco más de flexibilidad con su tiempo. Y después llegó un punto donde ya los niños se fueron al colegio o al high school. Ella dijo, listo, otra vez, yo quiero meterme al 100 y se volvió emprendedora y empezó a hacer un montón de cosas. Y lo hablo desde el ejemplo de una autora porque ese fue el ejemplo que di, pero también va a pasar con los hombres. También va a haber un momento que, sí. O sea, me encanta lo que dices y creo que, otra vez, yendo a tu historia, ¿no? Y creo que es algo muy común, o sea, tú empezaste con mucha educación, enfoque en el trabajo, aprender, crecer profesionalmente, todo, y luego diste este brinco hacia ir encontrado el sentido y tomar el riesgo, pero tú lo mencionabas, tienes opciones, el día de hoy tienes opciones, y creo que ahí está el valor de decir, es importante construir en cierta etapa de la vida el tener opciones. Creo que alguien que quiere emprender en lugar de estudiar universidad, por ejemplo, pues se quita opciones. Yo no digo que esté mal, simplemente es entender eso. O alguien que recién graduado a la universidad quiere emprender, eh, híjole, y fuiste emprendedor 10 años y nunca tuviste experiencia profesional en otro lado, pues igual y si a los 30 quieres cambiarte a trabajar en Amazon, pues ya no eres un buen candidato. Entonces, creo que también hay mucho valor en justo lo que mencionabas. El equilibrio va cambiando a lo largo de la vida, pero creo que profesionalmente hace mucho sentido como entender que tanto a nivel profesional como a nivel dinero es bueno tener opciones. Aquí voy a meter un concepto que es todo el tema de portafolio de carreras o carreras portafolio. ¿Qué pasa? Que hoy en día tú no ves a la persona que se quedó, no sé, o sea, en Colombia siempre te preguntan tu profesión y a mí esa pregunta me desespera. Porque sí, yo estudié economía matemática, pero yo no soy economista, yo no ejerzo como economista.
Yo he hecho 300.000 otras cosas. Y es muy común que lo ves más hoy en día, que la gente dice, listo, de repente esa persona salió de la universidad y se volvió emprendedor, pero de pronto de lado hace consultoría para un amigo que tiene un negocio, o de pronto de lado invierte en bienes raíces, o de pronto de lado hace shorts de TikTok y, no sé, monetiza de otras maneras. Entonces yo creo que es muy importante cuando hablamos de la parte profesional, también ver esa puerta que se abre de tener un portafolio de carreras, porque hoy en día es lo que pasa. La gente trabaja a tiempo completo en una empresa y de repente de lado son ángeles inversionistas. O de repente con unos amigos, o yo trabajo tiempo completo en X empresa y con unos amigos montamos una cancha de pádel. No sé, pero son como, ¿cuáles son esas otras cosas? Y yo creo que para mí lo importante es, desde un punto de vista profesional, cómo asegurarte que lo que estás haciendo, parte de las actividades que tú hagas en tu día a día, te generen esa opcionalidad, te generen esa oportunidad de hacer otras cosas. Porque sí, o sea, claramente está la carrera de la persona que estudió en el TEC de Monterrey o en los Andes en Colombia o en Harvard, de donde sea, se fue a trabajar a la gran firma y listo. Después en 3 años esa persona, si se le da la gana, puede montar una clínica para un estudio de yoga para gatos. Y si en un año quiebra el estudio de yoga para gatos, igual puede ir a hacer otra cualquier. Pero también está la persona que simplemente emprendió y hizo cursos de lado, hizo proyectos de lado, mantuvo buenas relaciones, se fue asegurando de que al mismo tiempo fuera desarrollando habilidades que tuvieran valor en el mercado más allá de su emprendimiento. Creo que al final de todo esto es el proceso de tomar responsabilidad por la vida de uno, en todos los sentidos, ¿no? Y no esperar que los demás te vayan resolviendo, sino uno activamente tomar responsabilidad. Pablo, estamos cerca del final y me gustaría pasar a la última seccioncita y entender muy bien, o sea, de todo lo que hemos platicado, yo lo resumiría como el título de este episodio como el proceso de Pablo para encontrar su voz, ¿no? Y, y sí, me encantaría poder reflexionar un poco sobre las herramientas que te han servido a lo largo de este camino, porque hablamos mucho de los aprendizajes, que es súper valioso, ¿no? Pero luego las herramientas también, y mencionabas mucho psicoterapia, coaching, pero hay mucho más allá. Entonces, si hubiera libros o cursos o temas, creo que también valdría la pena dar el espacio. Sí, por supuesto. Mm, mira, libros, mis libros que han cambiado mi manera de pensar, o sea, que me gustan mucho y han moldeado mi manera de pensar. Eh, Ahorita hay uno que me estoy leyendo que se llama Why We Sleep, ¿por qué dormimos? Y es muy bueno porque te habla de la importancia del sueño. Y para mí eso entra en, oye, tu vida tiene varios aspectos. Vas a pasar por lo menos un tercio de tu vida durmiendo. Entiende bien qué está pasando en ese tercio de tu vida y cómo optimizar esa parte. En temas de emprendimiento, me gusta mucho Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz. Tiene lecciones prácticas, historias prácticas, es fácil de leer. Me gusta mucho. Radical Candor también es un libro que, o sea, en temas de liderazgo, en temas de manejo de personas. Hay un libro que me leí hace poco que me encanta en tema de gestión de emociones y se llama No Hard Feelings y lo escribieron dos autoras americanas y básicamente hablan de, mira, eso de no traigas tus emociones al trabajo es un mito. Es la mayor falacia que tenemos. Tú las traes. Que las muestres o que no las muestres es tu problema. Pero tú las traes. Y todos las traemos porque somos seres emocionales. Entonces, todo lo que ellas hablan ahí, yo creo que tiene mucho valor. Y yo creo que hoy en día, sí, saber gestionar esas emociones te da una ventaja en el ámbito laboral y personal increíble.
Son como algunos de los libros que se me ocurren. Y bueno, algo que hemos mencionado mucho es Cocora, una gran plataforma para conseguir un coach, ¿no? Enfocado sobre todo en líderes y emprendedores. Pero, o sea, si alguien quisiera utilizar esa herramienta o conocer más sobre el recurso, ¿qué puede hacer? Sí, lo mejor es ir a la página cocora.io y latina o cocora.io. Y ahí pueden agendar una reunión con nuestro equipo, pueden llenar un formulario, pueden tener todo. Algo que muchas veces la gente me pregunta de Cocora es, oye, ¿qué tan asequible es Cocora? Nosotros sí nos enfocamos en un área muy particular, que son esos coaches que no solamente están certificados como coaches, sino que manejan diferentes metodologías de acompañamiento, desde inteligencia positiva, psicología positiva, hasta temas de mental fitness, que es como de alto rendimiento mental, y que además de eso entiende muy bien el contexto de nuestros clientes. Y muchas veces significa, ya han trabajado con muchos otros clientes como tú, o ya han sido emprendedores, ya han sido ejecutivos en multinacionales o empresas de tecnología, como Rappi, Nubank, Amazon, Google, etc. Estamos empezando a abrir un... Entonces, estos coaches, pues no necesariamente todo el mundo tiene el poder adquisitivo para pagar estos coaches. Sí son un poco más costosos, el impacto que tienen lo valen, pero yo entiendo que diferentes personas tienen diferentes posibilidades económicas. Justo vamos a abrir otro segmento que es un poco más económico. Y aquí están personas que igual tienen perfiles muy altos y que están en el proceso de certificarse como coaches. Entonces, son personas que han sido gerentes, han sido emprendedores, han sido inversionistas. Yo me incluyo como parte de ese grupo. Y también incluyo otros emprendedores que han sido ejecutivos en Rappi y han sido también ángeles inversionistas que se están capacitando como coaches. Entonces ya tienen la preparación técnica, no tienen el sellito de coach certificado. Y esas sesiones son muchísimo más asequibles, son 60-70% más económicas porque también entendemos que hay mucha gente que quiere experimentar en este mundo, pero de repente no están listos para hacer esa inversión para el mega coach. Gente que está más temprano en su carrera profesional o gente que quizá tienen otras responsabilidades financieras que no les permiten invertir montos más altos. Entonces, Claro, gente quería dejar eso ahí. y también al coach le permite practicar para llegar al otro tier, ¿no? En lo que se certifica, que es lo más Sí, importante en coaching, es las horas de práctica para volverte tienes un que gran tener coach. 100 horas de práctica para poder certificarte. Sí, sí. Para convertirte de un mentor a un coach, ¿no? Es las horas, más o menos. Y la preparación y el curso avalado por el International Coaching Federation, que todas las personas que entran a este programa lo están tomando para asegurarse que Perfecto. tengan los fundamentos técnicos. Padrísimo, Pablo. Pues muchas felicidades por montar esto. Yo creo, te digo nuevamente, es una herramienta que ojalá hubiera existido hace unos años y es una herramienta que sigue siendo sumamente relevante y lo seguirá siendo. Yo creo que el mundo va hacia allá. Entonces, pues qué padre tenerte acá. Gracias por compartir tu experiencia. Y para terminar, me gustaría, siempre cierro con una pregunta que es, ¿qué consejo le darías a una persona que se encuentra insatisfecha con su camino de actual? Pero en particular, el día de hoy te quiero hacer otra pregunta y es, ¿qué consejo le darías a una persona queriendo encontrar y construir? Yo le diría dos cosas. Uno, pasa más tiempo conversando contigo mismo, leccionando cuáles son las cosas que para ti son importantes, cuál es ese camino que quieres construir y cómo lo quieres construir. Dos, no lo hagas sola. Hay terapeutas, hay coaches, hay amigos, hay familia, hay pareja, hay diferentes personas que te pueden ayudar en este camino. Y yo creo que esa combinación de darte el espacio para reflexionar y apoyarte de las personas que te pueden dar un gran apoyo es crítico. Y yo siempre le hago la analogía a la persona. Si tú quieres bajar de peso o quieres ganar una maratón, no lo vas a hacer solo. Probablemente vas a
tener el apoyo de los demás. Entonces, conócete bien y no lo hagas sola. Apóyate. Pablo, no, bueno, un agasajo de verdad platicar contigo. Me disfruté muchísimo esto. Me llevo muchas cosas también para mi propio proceso. Gracias por darte el tiempo, por darnos el espacio, por ser tan abierto. Y nada más preguntarte, si alguien te quiere seguir a ti, Pablo, como persona, ¿dónde puede hacerlo? Por LinkedIn. LinkedIn es la red social en la que estoy más activo. También me pueden agregar, también me pueden preguntar por Cocora. Sí, y busquen Pablo Navarro, pongan Pablo Navarro Cocora en Google y ahí te debe salir. O sí, ahí debe salir. También tengo Instagram, pero ahí solo vas a ver posts de comida, porque me encanta comer. Entonces también, bienvenidos, háganlo. Pero creo que en LinkedIn vas a ver cosas más relevantes de aprendizaje de vida. Ojo, esto puede cambiar. Veo a mi equipo ahí de marketing diciendo que no debería decir esto en algún... Me los imagino. Pero bueno, por lo pronto LinkedIn. Buenísimo. Justo también entiendo que te encanta comer y que tienes una fascinación por la comida Tex-Mex. ¿Qué onda con eso? Me encantan los burritos. Ahora que he pasado más tiempo en México, he aprendido a amar los chilaquiles y también me encantan los chilaquiles, pero me encantan los burritos. Me encantan los burritos. O sea, los burritos tipo Misión que se inventaron en el barrio Misión de San Francisco con arroz, guacamole, pico de gallo, proteína, frijoles. Me encanta y con picante y con totopos. Uf. Y los chilaquiles también almuerzo, entonces si me preguntas de comida me voy a quedar hablando aquí como 3 horas. Excelente, Pablo. Pues te mando un fuerte abrazo y espero que esta sea como la continuación de una muy bonita amistad. Igualmente, Oscar. Gracias, Que Pablo. estés bien. Chao.